Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy vamos a hablar de un tipo de cansancio que no se resuelve durmiendo una noche más. Este aparece cuando la vida se convierte en una sucesión de tareas, cuando parar produce culpa y cuando incluso el descanso termina pareciendo otra obligación que hay que hacer bien. Hemos normalizado la prisa y la disponibilidad constante y esa sensación de que nunca llegamos a todo. Pero una cosa es atravesar una mala semana y otra muy distinta acostumbrarse a vivir agotados, desconectado de lo que uno siente y de lo que realmente necesita. Y en este episodio hablaremos con Ana Lombard del estrés cotidiano y de las rutinas que nos sostienen y de las que nos arrastran, de los límites que tenemos que poner y de por qué puede costarnos tanto detenernos. Así que vamos directamente con la entrevista y espero que la disfrutéis. Ya estamos con Ana Lombard, fue entrevistada en la primera temporada a raíz de su libro Positive Stress y hoy está de nuevo con nosotros para hablar del estrés en el día a día y cómo convivir con él. Muy buenas, Ana, ¿qué tal estás? Muy bien, hola desde Barcelona. Bueno, aunque algunas personas te conozcan, muchas nuevas no, cuéntanos un poco sobre ti y cuál es tu trayectoria. A ver, es muy simple. Soy terapeuta a la base en la gestión de las emociones y del estrés. Defiendo el concepto del estrés positivo y por eso he escrito un libro que soy escritora también y he escrito un libro que se llama #Positive Stress. Trabajo tanto en consulta personalizada como también doy conferencias y también trabajo con los equipos en las empresas para gestionar toda la asertividad en equipos. Muy interesante. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito, más allá del individuo en sí, también nos vamos a centrar en la sociedad y cómo vivir en ella. Bueno, la primera pregunta que te quiero lanzar es desde tu punto de vista. ¿Qué te dice esta sociedad en la que vivimos, que tantas personas vivan cansadas por dentro, incluso cuando aparentemente llevan una vida normal, estándar, por decirlo así? A ver, lo que yo he notado es que hemos finalmente con este tiempo y sobre todo desde el COVID, hemos normalizado el hecho de vivir agotados o de vivir en el sufrimiento. Ya no es tanto un cansancio físico en sí, es una saturación que estamos viviendo emocional, mental, nerviosa, que todo nuestro sistema nervioso se quema. Y esto todo porque también vivimos en una sociedad que nos hiperestimula. Y ahí, claro, el sistema nervioso no puede descansar y siempre estamos bajo exigencias de, por ejemplo, de pantallas, de teléfonos, de velocidad, de dar todo en el último momento para ayer, pero y ya. Entonces, nuestro sistema nervioso se pone siempre alerta constante. Y ese modo alerta constante, pues ya nos parece normal. Y lo hemos completamente normalizado. Sí, sí. No sé si tenemos que normalizar ese estado. Sí, algo tan numeroso y tan generalizado ya que nadie lo pone en duda prácticamente. Claro. Es que nos hemos vuelto, perdona Pablo, pero es que nos hemos vuelto como un poco máquinas de rendimiento con un organismo emocional. Finalmente hemos olvidado que necesita una seguridad, unas pausas, un vehículo humano y sobre todo sin olvidar una cosa súper importante, el vehículo con uno mismo. Y de los ingredientes de la vida moderna que nos podemos encontrar, ¿cuáles crees que son los que más malestar psicológico nos generan a día de hoy? En consulta veo mucho el hecho de no voy a llegar, no voy a conseguir, no es suficiente. Es que ves este sillón a Sí. donde aquí en consulta las personas llegan y se sientan, es ay, no puedo más, Ana, es que no lo voy a lograr, de verdad, es que estoy agotada, estoy cansada como persona. Y es no tengo tiempo para todo.
Y eso es que es verdad que es un ingrediente en la vida, el tiempo, que se vuelve oro. Cuando lo tienes, no sabes qué hacer de él, y cuando no lo tienes, corres detrás de él. Entonces, por eso que antes te hablaba de productividad, porque pienso que nos hemos confundido muchísimo actualmente, espero que no al 100%, pero productividad con valores humanos. Y no hay Sí. que confundir productividad y valor personal, valor humano. Entonces, la gente casi se siente culpable de pararse sin hacer nada, tomar un rayo de sol. Mira, yo hoy, antes de esta entrevista, me he tomado mis 15 minutos y he bajado aquí en un rincón abajo de mi consulta en Barcelona y me he puesto al sol 5 minutos. Me vas a decir tú 5 minutos en tu día, pero ¿qué es? Algunas personas te van a decir nada y otras personas te van a decir mucho para mí. Es que hay gente que no se da ni un minuto prácticamente. Es que Claro, entonces, claro. Entonces ahí ¿qué aparece? Aparece ansiedad, aparece vacío existencial, aparece mm, ya un sentido de pérdida de identidad. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Mi sentimiento de pertenencia, todo eso que son valores fundamentales que tendríamos que tener tiempo, no para perder, pero para ganar en buscar respuestas a esto todo. Estamos completamente casi con miedo de parar y de hacer esa introspección. sí. Entonces, para mí, la vida moderna que más genera malestar psicológico, para contestarte, Pablo, es efectivamente la falta de tiempo que generamos por no dar importancia a lo que es importante. Sí, igual del tiempo las pausas, la falta de Mm, permiso para las pausas, que tan importante, por decirlo en la música, es el sonido como el las silencio pausas. entre los sonidos. La Sí. gente, muchas personas, perdón, tienen miedo del silencio, ¿no? Yo cuando doy clases de gestión del estrés, siempre hago pausas de silencio. Y muchas veces me dicen, Ana, ¿y en las pausas de silencio podemos poner música? Digo, no, es una pausa de música y aquí es una pausa de silencio para escuchar tu melodía interior. ¿Qué hace? ¿Qué provoca en ti las emociones, las sensaciones, que es más físico? Los sentimientos, que son más emociones, cómo eso todo se junta. Y hemos perdido este aliado poderoso que es el tiempo. Claro. Y por consecuencia, no sabemos hacer pausa. Claro, es que para eso, para poder ejercer esa pausa, te falta el libre albedrío, la libertad real. La duda es que me surge es hasta qué punto realmente somos libres. Cuando gran parte de nuestra vida gira en torno a ahora mismo, a producir, rendir, no quedarnos atrás. Y eso que llaman también el FOMO, que es el Fear of Missing Out, el miedo a quedarse fuera. Pero esto sobre todo más para la gente más joven, pero bueno, en general creo que pasa un poco a todo el mundo, el no quedarse fuera de la ola. Libertad es una bonita palabra, ¿verdad? No sé si estamos libres verdaderamente actualmente. Estamos libres. A ver, es una contradicción, se dice así, Sí. actualmente, pensamos, creemos que elegimos libremente mientras estamos controlados, verificados y condicionados, sobre todo esta palabra, condicionados, por casi todo lo que nos rodea. El marketing, las pantallas, todo eso nos condiciona. Y finalmente, el otro día estaba dando una conferencia, perdón, en Francia y decía el miedo número uno principal del ser humano es de desaparecer. Y entonces muchísimas veces a través de ese miedo nos quedamos allí atrapados en no quiero quedarme atrás, ¿sabes? Ese miedo de Ujú. no ser reconocido, no estoy al día. Vale, bien, pero finalmente cuando te paras, ¿quién decide en tu vida? ¿Qué piensas que decide? ¿Y de verdad estás libre o estás siempre manejada tras las exigencias externas? Que eso te lleva a un tema muy interesante que es el sufrimiento.
Hasta el bienestar, fíjate, se ha vuelto un miedo, porque se ha vuelto como una obligación de la sociedad de estar siempre, continuamente, con la obligación de estar en el bienestar. Finalmente Sí, me pregunto, ¿la verdadera libertad psicológica, emocional, cuál es? No consiste solo en poder hacer cosas, pero más bien consiste en poder escucharse sin miedo, sin reaccionar a través del sufrimiento, ponerse límites a uno mismo también, sin culpabilizarse, porque esto nos llevará también al sufrimiento, descansar sin sentirse inútil. Todos eso- estos conceptos, que es la fórmula mágica de que da éxito a nuestra vida, lo hemos olvidado porque tenemos que rendir y hemos olvidado de conectarnos a uno mismo y finalmente hablamos mucho de conexión, pero sí. estamos completamente desconectados con Es, uno mismo. es paradójico que si en la época más conectada, interconectada, estamos alienados de nosotros mismos. Claro, entonces al final, a nivel de... Saborear. Sí, Hemos olvidado saborear. a mí la palabra que me viene un poco a veces es esclavitud. Mm. Y es una pregunta que me parece importante. O sea, la esclavitud en otras épocas era algo muy obvio, impuesto. Pero ahora en la época actual de tener que estar siempre disponible, siempre acelerado, siempre en deuda con algo, ¿no vivimos también en una forma de esclavitud? Interesante. Te contestaría que antes había cadenas visibles. Todos tenemos Sí. esta imagen, ¿verdad?, de la esclavitud con las cadenas. Pero finalmente esas cadenas que antes eran externas, que eran visibles, ahora las hemos puesto y son invisibles del exterior, pero son tan visibles desde el interior porque sientes y percibes que te estás exigiendo mucho, pero no sabes parar, como hemos dicho. Siempre corriendo, siempre sosteniendo, siempre desde la obsesión, la obligación. Entonces, existe también una esclavitud moderna, diría yo. Es un concepto que me gusta, que es muy silencioso, ¿sabes? Es como el estrés, que es una enfermedad silenciosa, que a la base el estrés te aporta energía, Ujú. capacidades, pero si estás de modo Sobrepasado. constante, de manera crónica, pues ahí ya te sobrepasa y te quema. Pues esta esclavitud moderna también es muy silenciosa en sí, porque nos lleva a una incapacidad de desconectar de todo, hasta de la ansiedad, hasta del ruido interno que tenemos, hasta de aprender a ordenar nuestros pensamientos. Y el sistema nervioso sigue ahí sin pausa, hasta, Sí. mira, para dormir. Entonces, la pregunta del millón es, ¿quién es el esclavo de quién? La paradoja de lo que has comentado, que me parece curioso, es que para poder notar esa esclavitud, las cadenas que eran visibles antes, las cadenas se notan mirando dentro. Y las industrias que tiran muy para arriba son aquellas que hacen que nos distraigamos de poder mirar para adentro, como la promesa de calmarnos Mm. en ese sentido. Y no funciona, porque cuanto más intentas distraerte de esa ansiedad que te genera todo este estrés diario, menos atiendes a las necesidades reales. Y claro, al final hay personas que yo creo que no sienten que estén mal del todo, sin embargo, llevan años sintiendo que su vida les pesa demasiado, no les llena de ninguna manera. ¿Qué crees que pasa ahí? El hecho de perder el para qué vivo, no tanto el por qué vivo. Sí, el sentido, ¿no? Exacto, el para qué, ¿no? ¿Para qué? Entonces perdemos vitalidad, perdemos energía y vuelvo al sufrimiento, pero es que el sufrimiento no siempre aparece como una crisis visible, es muy interno el sufrimiento, el desgaste. Entonces, todo eso hemos aprendido a reconocer el malestar solamente cuando tenemos las consecuencias o cuando explotamos. Sí, Y ante la ansiedad, una sí, ansiedad sí, sí. intensa, todo eso, ¿vale? Pero detrás de eso, ¿cuánto tiempo hemos estado ya desconectados de uno mismo? Hace mucho, si lo miramos. Pero no damos valor al preventivo.
El ser humano no necesita solamente de sobrevivir, como digo siempre, necesita vivir, necesita pararse, necesita respirar, necesita tener una cierta coherencia en su vida y eso, claro, es tiempo de Claro, sí, sí. reflexión. Parece curioso, es como pretender que el coche se mantenga solo, sin llevarlo al taller de vez en cuando para hacer el mantenimiento y extrañarse de que, ostras, ha explotado la correa de algo. Tienes razón de que no tenemos muy en consideración el mantenimiento de lo que realmente nos hace poder sostener una rutina mínima. Claro, y esto es una cosa que entonces me hace pensar que las señales, ¿no? Casi es lo que diríamos los pródromos de estas fases finales. O sea, ¿qué te hace pensar cuando alguien mm, no simplemente está estresado, sino que ya se ha desconectado de sí mismo y de lo que necesita y vive en ese estrés automático que sufre realmente, pero ni se da cuenta de que no debería ser así, de que no tiene la obligación de vivir sufriendo, porque sufre? A ver, yo para mí hay una señal que es muy clara, es cuando una persona ya no sabe lo que siente ni siquiera lo que necesita. Muy buena frase. Cuando la pregunta, por ejemplo, muy simple de ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Pero es una respuesta en modo automático, ¿vale? Aunque el cuerpo te está diciendo otra cosa y te está diciendo, "Uf, pues hoy estoy cansado, me encantaría pararme un poco, ir a tomar un rayo de sol, respirar o únicamente estirarme, ¿sabes? En un sillón. Pues el estrés en sí, en vez de ser puntual y adaptativo, como el estrés positivo, pues te lleva a una desconexión de tus propias emociones y te pone en modo robot. Y entonces Sí. eso aparece cuando alguien vive demasiado tiempo ignorando quién soy, cómo me siento y pierde la capacidad de percibir el cansancio real o el placer, los límites, las emociones, todo lo que constituye el ser humano en sí. Y entonces, claro, aparecen entonces señales que conocemos todos, ¿ah? Ojo, es irritabilidad constante, ya no sabemos por qué, pero estamos irritables. Ese vacío, ¿para qué vivo? No, es ¿por qué vivo? Por la obligación, tengo que mantener, tengo. Vale, pero ¿para qué? No tengo respuesta. Dificultad para disfrutar, para saborear. Al final, un poco lo que comentas es cómo conseguir que las personas desarrollen una indefensión aprendida a cuidarse y dicen que no hay mejor orden que la que no tiene que ser dada. Cuando ya la persona ha interiorizado no puedo parar, no debo parar, porque si no todo se tambalea o el miedo a parar y no poder remontar el vuelo, porque realmente la gente sostiene mucho más de lo que piensa. Muchísimos oyentes y muchísimas de las personas que estén escuchando esto se verán reflejados en que si miran un poco el esfuerzo que están haciendo y lo valoran realmente, no poniéndose un estándar de lo más o de la persona que más se esfuerza, sino de realmente lo que les cuesta emocionalmente, creo que se darían cuenta de que es una barbaridad y que parar compensa. ¿Y cómo diferenciaríamos una rutina, por decirlo así, una vida de en rutina, que sea un soporte emocional y cuál o qué estilo sería aquella que es esta maquinaria que nos desgasta aún más? Yo tengo una fórmula que comparto mucho en las empresas cuando doy formación a los equipos. Es una rutina sana, regula. Una rutina tóxica, arrastra. Entonces, todo depende de la intencionalidad que tú pones. La intencionalidad es la intención para qué lo hago. Si es para parecer, si es para hacer parte de una sociedad, si detrás hay la palabra disfrazada de la obligación, es que tengo que, no es una rutina. Entonces, si a la base sabes hacer la diferencia entre una rutina sana, te va a regular porque lo haces desde el punto de vista, la intención de saborear, estar contigo a gusto y no desde la obligación, que ahí será una rutina que es tóxica, que te arrastra. La respiración la hemos olvidado, porque también respiramos, fíjate, hay clases de respiración, por favor.
A ver, no, pero de verdad, hay retiros de respiración. Y tú te dices, claro que ayuda, claro que sí, que sí. Estoy, a ver, muy bien, pero no estoy nada contra los retiros y todo. Me encanta, pero, Pero a que ver, es curioso que tenga que convertirse en un evento el aprender a respirar. sí, la gente va acelerada, 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 en modo automático y finalmente, perdón, pero nosotros nos estamos volviendo con la no inteligencia emocional, al contrario de la inteligencia artificial. Y ahí nosotros nos estamos volviendo sin esa inteligencia emocional, sin esas rutinas que están ahí para regularnos, que son sanas, el hecho de bostezar, suspirar, reírse. No hay que olvidar que reírse es otra respiración, al igual que bostezar. A ver, estamos perdiendo Naturaleza. nuestra inteligencia emocional. Y a la hora de hablar de inteligencia artificial, fíjate, vamos un poco contrasentido, ¿no? ¿Y por dónde tendría que empezar? ¿Y qué cosas pequeñas pero fundamentales hacen falta para que la vida resulte un poco más habitable? Pequeños puntos por donde alguien que no sepa por dónde empezar pueda empezar a salirse de este camino esclavo sin cadenas. Pienso que el primer punto ya lo hemos entendido, ¿no? Pararse. El punto número dos, respirar, llevar la respiración al ombligo. Porque cuando estamos acelerados en modo robot, la respiración es muy mecánica. En el pecho, sí. Sí, a la parte arriba del tórax. ¿Por qué? Porque tiene que oxigenar cerebro, acciones, sistema muscular, el corazón, los pulmones. Entonces, automáticamente al bajar esa respiración al vientre, el diafragma va a trabajar de modo diferente para respirar, comer bien, masticar, no engullir, masticar. Recordar que los dientes están en la boca, no en el estómago, que la alimentación cuando llega al estómago tiene que ya estar triturada. ¿No? ¿Verdad que trituramos la alimentación para un bebé? Porque, porque no tiene dientes. Nosotros tenemos dientes. Sí, sí. Entonces, cuando llega, no a engullir, masticar. Y después viene otro pilar que es súper importante e interesante, donde ahí nos damos cuenta que no somos robots, que es dormir. A ver, el sueño se prepara durante el día, o mejor dicho, la calidad del sueño se prepara durante el día. Sí. Si yo voy a toda velocidad durante todo mi día, no me considero, no me escucho, no hago ninguna pausa, como, bebo café, si como sin masticar, engullo, el Como un pato. cerebro a la hora, Sí. exacto, Como un el, pato el- totalmente. un pato pero completo, ¿ah? El foie gras, pero... Sí, sí. Y entonces allí llegas a la cama y dices, "Ah, Ahora a necesito dormir. dormir". Claro, es que es como un coche que va a 150 por hora en una curva 30 y la cama es la curva. Se sale de la curva. Exacto, exacto. Entonces ahí el cerebro, pues, ¿qué te va a decir? Oye, eres muy simpático, pero yo necesito un momento, ¿sabes? Entre día y noche, un momento de adaptación. Decirme que ya es la noche, que ya no necesito activar toda la musculatura, nuestra defensa, el hecho de sobrevivir, de adaptarnos, y déjame, no sé, un momento de transición, por decirlo así. Pero ambas personas, el ser humano, tendría que replantearse dos palabras, pienso yo. Y esas dos palabras, una es la solitud y la otra es soledad. Solitud y soledad. No es igual. Yo cuando estoy a solas conmigo, cuando hago mi pausa, decido, elijo estar conmigo. Y es una solitud elegida. Al revés, la soledad es más bien abandono. Ya no es elegida, es impuesta. ¿Y por qué muchas personas tienen miedo a la solitud? Cuando tu mejor amigo tienes que ser tú mismo. Sí, a ver, estar solo, si se está bien con uno mismo, es agradable. Lo doloroso es estar solo sin quererlo, que ya se vive como soledad, por decirlo así. Es la no elegida. Generalmente cuando decimos quiero estar solo, no decimos quiero soledad, no, quiero estar solo. En cambio,
Cuando estás solo sin quererlo, siento soledad, por decirlo de alguna manera. O el vacío emocional. Pero si tú estás conectado a ti mismo, los momentos de estar solo con uno mismo, es maravilloso. Sí. Yo hasta consigo reírme conmigo misma, fíjate, y cantar y bailar, y es algo de mágico, ¿no? Los niños, míralos, los niños se ponen a jugar solitos, no están en la soledad. A ver, claro, si vamos a los orfanatos y todo eso, pero en general en la vida social, un niño es capaz de entretenerse solo. Entonces, la diferencia entre yo estoy conectada a mí misma o a mí mismo y o estoy desconectado, ahí entra esta dimensión de solitud que es elegida y soledad que has impuesta. Y te puedes imponer a ti mismo esa soledad. ¿Y qué tipo de renuncias o límites crees que suelen ser necesarios para vivir con un poco más de equilibrio y menos de esa violencia interna con la que nos exigimos rendir, que nos lleva al estrés, obviamente? Empezar a autocuidarse, primera cosa. Desde el ego existencial, no egocéntrico. Amarse para poder amar. No puedes dar algo que tú no tienes. Hay que parar de pensar que yo puedo dar muchas cosas cuando yo no estoy en condiciones de dar. Primero tengo que darme a mí. Y renunciar a sostener una imagen de fortaleza constante, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No es una debilidad, es porque eres un ser humano. Entonces hay que parar de renunciar a Claro. descansar. La otra es, veo, claro, como tú, me imagino, en consulta muchas personas que están ya agotadas, pero que intentan demostrar que pueden con todo. Sí. También parar eso, ¿no? Descargar la mochila. Y para vivir con más equilibrio, pues suele ser necesario poner límites, pero no siempre a los demás, a uno mismo. Parar de ir a buscar la aprobación externa, reducir sobrecargas inútiles y ahí parar de demostrar y sentir más desde el amor, que es el contrario del sufrimiento. Y ya para cerrar, ¿qué le dirías a alguien que lleva mucho tiempo funcionando en este modo automático, alienado, en el que, bueno, solo funciona para ir cumpliendo pagos, para ir cumpliendo cosas y ya no se siente ni a sí mismo prácticamente, solo nota nerviosismo, pero que además ha ido apagando? ¿Qué le dirías? ¿Existe esperanza? ¿Existe una salida? Siempre hay esperanza, espero. Le diría algo muy importante, pienso yo, que es apagarse no siempre ocurre de golpe. A veces ocurre de verdad muy lentamente mientras una persona sigue cumpliendo con todo. Por eso es importante amarse para poder después, y digo bien después, subrayado el después, para poder amar después. Y para eso justamente hay que saber escucharse porque el cuerpo tiene una memoria y tiene una memoria de sufrimiento, pero también tiene una memoria de bienestar. Y tendríamos que aprender a activar la memoria del bienestar, del amor, de la compasión, y no tanto la memoria a través del sufrimiento y del agotamiento. Entonces, una vida se vive más de una Sí, persona, deja de abandonarse cada día un poco más y más amor y más cariño, más ternura. sí, Eso sí. sería mi... Ana, habías comentado que tu libro era Positive Stress. Lo pueden encontrar en librerías en España, Latinoamérica, bueno, y por Amazon me imagino que en cualquier lado también. Quien quiera contactar contigo, ¿cómo puede hacerlo? ¿A través de algún correo electrónico, por ejemplo? Entonces, mírate, el libro sí que está publicado en Amazon, en la FNAC, en muchas librerías y en España, América Latina, también toda. También me gusta mucho y por eso que me encanta estar en tu podcast, que también tenemos una red, el Instagram, pero con buenos consejos para el bienestar y no el bienestar, que es ana.lombard.
Ana, una sola N, y Lombard con una D final. Sino después también enviarme un mail a info.analombard.com y ahí siempre tomo tiempo y estoy libre para responder a cualquier pregunta. Tomo un poco de tiempo porque estoy un poco saturada a nivel y quiero siempre responder correctamente a cada persona. Que te escriban a... info@analombard.com. Pues Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo en este bonito episodio para salir un poco de la rutina. Bueno, y espero verte de nuevo por aquí. Muchas gracias a ti, Pablo. Un gusto. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Bueno, durante todo agosto el podcast va a seguir activo. Publicaré pues 9 episodios durante el verano, algo más breves que los habituales, pero con la misma intención de acompañar, contar historias y seguir explicando algunas de las zonas más curiosas de la mente. Veréis cosas muy interesantes. Y recordaros, como siempre, que tenéis el correo electrónico lamentesysuscicatrices@gmail.com para cualquier duda, comentario o propuesta. Y también recordad que tenéis disponibles mis libros, por si durante estas vacaciones pues tenéis un ratito en la playa o en la montaña o al sofá con el ventilador a pleno rendimiento. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.